Hola, buena tarde, soy el profesor Maya y les voy a presentar un tema más llamado Introducción a la electrodinámica. Electrodinámica, palabra compuesta que quiere decir electricidad en movimiento. La electrodinámica, pues, es una rama de la física que estudia, pues, dicha electricidad del movimiento a través de un flujo de electrones, el cual se llama intensidad de corriente eléctrica. Y bien, ese flujo de electrones que está en movimiento, que está de manera dinámica, pues lo va a hacer en el siguiente medio, en lo que es un circuito. ¿Qué es un circuito? Bueno, un circuito pues es un sistema que nos genera un trabajo, nos genera un bien. Entonces, un circuito en su manera más básica, pues como sistema, consta de una fuente de energía. Una fuente de energía puede ser una pila, ¿sí? Puede ser una pila, puede ser el contacto de nuestra casa, puede ser la batería de nuestro automóvil, la pila de nuestro celular, etcétera. Esa fuente de energía se va a medir en volts. Bien, tenemos que esta línea que está en color negro, toda esta línea que rodea, formando el circuito precisamente, eso se conforma con el cable. Sí, eso va a ser el cable, eso va a ser entonces el conductor o alambre. Sí, entonces pues tenemos entonces aquí que esa línea negra pues está simbolizando pues el cable o el alambre. Entonces, como lo menciona aquí, cable o conductor, generalmente llamado como conductor. Sí, bien. Tenemos otro símbolo eléctrico que viene siendo esta línea en zigzag que nos indica resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohms, simbolizado con la letra griega omega. Sí, entonces tenemos aquí una unidad más llamada ohm. Ok, y tenemos aquí un símbolo pues un poco más secundario que es un interruptor. De tal forma que si ese interruptor estuviera cerrado, va a empezar a circular ese flujo de electrones cuando energicemos esa fuente de energía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros energicemos esa fuente de energía, pues va a empezar entonces a circular un flujo de electrones por todo el cable. Va a hacer todo su recorrido hasta llegar a la otra terminal. Entonces, ese flujo de electrones lo indico aquí con varias rayitas, ¿sí? Considerando que esté cerrado el interruptor, van a pasar todos los electrones, hasta formar el circuito, y así va a seguir, entonces ese flujo de electrones en movimiento. Entonces, de ahí la palabra dinámica. Ok, entonces, ¿qué significa esta intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica, simbolizada con la letra I, se va a medir en una unidad llamada ampere, ¿sí? En honor a la palabra ampere, en honor a un físico de ese apellido, ¿sí? La palabra volt viene del origen de un físico italiano llamado Alexander Volta. La palabra ohm de un físico llamado Georg Simon, de origen alemán. Bien, tenemos aquí tres parámetros eléctricos: volts, ohm y ampere. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos lo que es un circuito. Bien, me regreso otra vez a la resistencia. Una resistencia, pues, es un dispositivo eléctrico, ¿sí? Así, de esta forma, ¿sí? Este dispositivo eléctrico muchas veces en su lugar se suple o se puede suplir por algún foco. Entonces, esa resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, se opone a un flujo de electrones. ¿Para qué? Pues para recibir un trabajo útil, ¿sí? Para recibir, por ejemplo, en lugar de la resistencia puedo tener un foco para alumbrar, ¿no? Para generar luz. En lugar de la resistencia puedo tener una plancha, un calentador, un tostador, etcétera. Entonces, la resistencia hace esa función como dispositivo que va a consumir la energía eléctrica que proporciona la fuente de energía, ¿sí? Entonces, aquí se consume la energía eléctrica que proporciona esta fuente de energía, pues oponiéndose a este flujo de electrones. Como hay un frenado de electrones, pues esto genera entonces un calentamiento. Bien,
Ese flujo de electrones, ¿cómo lo vamos a estudiar? A través de esta expresión matemática. La Q significa carga eléctrica, sí, medida en coulomb, una unidad ya vista en electrostática. Un coulomb pues es un conjunto de electrones, entonces Q es un conjunto de electrones que van a pasar por ese conductor en cierta cantidad de tiempo. El tiempo lo vamos a medir en segundos, de acuerdo a las unidades del sistema internacional. Bien, entonces la combinación de coulomb con segundos nos genera esta unidad nueva a la que le vamos a llamar ampere. Bien, entonces tenemos esta expresión matemática para medir, entonces, de manera teórica, la intensidad de corriente eléctrica expresada en amperes. Bien, posteriormente es importante que les mencione los tipos de energía eléctrica, ¿sí? Como ahorita acabo de mencionar, pues efectivamente el contacto es un tipo de energía eléctrica, pero este tipo de energía eléctrica se llama corriente alterna. Aquí tenemos corriente continua. Bien, entonces son dos tipos de energía eléctrica. Entonces, esto se los voy a mencionar así brevemente. Los tipos de energía eléctrica entonces se dividen en dos tipos, como corriente alterna o corriente continua o llamada también directa. Se simboliza así como sea, corriente alterna, corriente continua o corriente directa. Bien, ¿dónde obtenemos la corriente alterna? La corriente alterna es la que se genera, la que se produce en las plantas, en las centrales eléctricas, como las termoeléctricas, perdón, como las geotérmicas, como las nucleoeléctricas, como lo son las hidroeléctricas, etcétera, ¿sí? La corriente alterna, pues es la que podemos a veces presenciar su manifestación en los cables de alta tensión, cuando escuchamos que zumban, se escucha la ionización del aire, y bueno, vemos que hay transformadores en los postes de energía eléctrica, etcétera. Todos esos cables que pasan por los postes de energía eléctrica que nos llevan la energía a nuestros hogares son de corriente alterna, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué energía eléctrica llega a los contactos de nuestras casas, en donde conectamos la computadora, la televisión y todos nuestros aparatos electrodomésticos, etcétera? Pues tenemos corriente alterna ahí. Entonces, la corriente alterna pues es la más usual en el mundo. Casi me atrevo a decir, no tengo bien la cifra, pero casi me atrevo a decir en un 90% es su aplicación, o quizás más. Entonces, la corriente alterna la tenemos de una manera muy usual, muy común en nuestros hogares. Bien, y tenemos la corriente continua. ¿Cuál es la corriente continua? Pues la corriente continua es la que se encuentra entonces en las baterías, como les acabo de mencionar, ¿sí? En las pilas, ¿sí? En las baterías de los automóviles, en los cargadores de los celulares. Por ejemplo, este dispositivo me hace dos funciones. Aquí entra corriente alterna y aquí recibo corriente directa o corriente continua. Es decir, hace dos funciones porque 120 volts que entran aquí hace que aquí salgan 5 volts aproximadamente para cargar mi celular, pero no va a ser en corriente alterna, sino va a ser en corriente continua, ¿sí? Entonces, generalmente le decimos cargador, pues sí carga nuestro celular, pero físicamente nos hace dos funciones: disminuir el voltaje, reducir el voltaje a través de un pequeño transformador electrónico que hay aquí y de un dispositivo que corrige, que filtra esas variaciones de la corriente alterna. Alterna es una variación, una forma de ondas de electrones en el conductor. Bien, entonces tenemos el cargador. Bien, entonces las pilas del reloj son un ejemplo de corriente continua. Las reacciones químicas, puede ser el caso también de las baterías de automóvil. Pues las celdas solares es otro ejemplo de... Las celdas solares son otro ejemplo de la corriente continua, etcétera. Por ejemplo, algunos motores funcionan con corriente continua. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México funciona con corriente continua. La mayoría de nuestros aparatos electrónicos funcionan con corriente continua, ¿sí? Que es convertida por dispositivos o circuitos electrónicos de corriente alterna a corriente continua. Bien, vale la pena aquí señalar también que
que la corriente alterna viaja en un conductor, así como les mencioné, viaja en un cable, en una forma senoidal, así en una forma de onda, así, de esta forma. De ahí el nombre que se le dice corriente alterna, porque hace alternancias, sube, baja, etcétera. Muchísimas veces se completa este ciclo, ¿sí? Mientras que la corriente continua, su flujo de electrones va en una forma recta, de ahí el nombre que va de una forma continua. Esto lo podríamos ver con un instrumento electrónico llamado osciloscopio, el cual nos puede proporcionar, así como haciendo la similitud, vamos a decirlo así, como haciendo la similitud, tal vez de mala comparación, como si sacáramos una placa a nuestros huesos a través de rayos X y veamos la imagen. Bueno, el osciloscopio nos hace igual algo así similar, nos presenta la forma en cómo van los electrones en un circuito o en un conductor. Bien, entonces estos son los tipos de energía eléctrica. Bien, ya que tenemos una noción de los tipos de energía eléctrica, pues es importante mencionar aquí lo siguiente también, como introducción a la electrodinámica. Los usos del multímetro. ¿Qué es un multímetro? Pues un multímetro es un instrumento de medición electrónico que me va a medir esas tres magnitudes eléctricas. Corriente eléctrica, voltaje y resistencia. Sí, la intensidad de corriente eléctrica mencionamos que es, que la vamos a llamar o la vamos a registrar con la unidad, la vamos a denominar con el ampere. ¿Sí? La vamos a distinguir con el ampere a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se llama el instrumento que mide esa magnitud eléctrica? Amperímetro. ¿De qué manera se conecta? En serie. ¿Sí? Tenemos otra magnitud eléctrica, los volts. Los volts tienen varios términos, así como, vamos a llamarle así, sinónimos, varios términos semejantes que relacionan pues a la misma magnitud. FEMS, fuerza electromotriz, tensión o diferencia de potencial. Sí, todo esto indica lo mismo que voltaje, diferencia de potencial, tensión o fuerza electromotriz. Sí, entonces ese voltaje se va a medir con un instrumento llamado voltímetro, también llamado voltmetro, incluso se llama también ampéretro, y se va a conectar en paralelo. Tenemos la resistencia ahora. La resistencia, esa oposición a que circule la energía eléctrica en un circuito. ¿En qué la vamos a medir? Aquí donde está esta indicación, esta nota de ojo, en ohms. Bueno, se va a medir entonces con un instrumento que hace juego a la palabra ohms, ómetro, también llamado ohmímetro, ómetro, conectado también, se va a conectar en paralelo. Entonces, ese instrumento de medición, como el que se encuentra por ahí en algunos laboratorios multifuncionales, hay distintos modelos, y que les voy a presentar es uno de ellos. Este instrumento pues va a medir entonces voltaje, aquí está la V de voltaje, va a medir A de amperes, aquí está la letra omega de resistencia eléctrica, y tiene otras funciones, de tal manera que aquí en este pequeño instrumento de medición tenemos al menos tres magnitudes eléctricas de las que estamos mencionando ahorita: amperes, volts y ohms. De esa forma, entonces, por eso le llamamos multímetro, de multifunciones. Hace muchas otras funciones aparte de esas tres magnitudes eléctricas. Bien, entonces esto se va a conectar. El común viene siendo como el negativo, tierra, y es el color negro. Y entonces el rojo va aquí en esa parte, en bien, queda aquí conectado a nuestro multímetro. Bien, entonces los usos del multímetro, pues es importante que nos familiaricemos, ¿no? En estos momentos, pues, de contingencia, que tenemos dificultades con el acceso a los laboratorios, pues es importante que por lo menos tengamos una noción o sepamos que existe el multímetro, que cuáles son sus funciones. Sí, ahorita pues aquí la perilla está aquí en apagado. Sí se aprecia, y que la podemos mover, por ejemplo, entre esta rayita más grande y esta, pues va a estar en un sector para medir resistencias. Sí, aquí va a estar para medir resistencias. Sí,
Si me pongo aquí en este otro sector, entre esta rayita más ancha y esta otra más ancha, más larga, perdón, voy a medir A, que es A, amperes, es decir, corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. Y tiene una rayita, esa es corriente eléctrica continua. Sí, porque aquí tengo, por ejemplo, aquí está el símbolo de la corriente alterna. Chequemos, aquí está esta ondita que significa corriente alterna, voltaje en corriente continua. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer alguna lectura. Les mencionaba, estas son algunas resistencias. Y pues si mido resistencias, no hay ningún problema que yo toque así, mis puntas de mi multímetro, perdón, o de mi ohmímetro, en este caso, 217 ohms es lo que mide esta resistencia. Sí, es más correcto que no haga yo contacto con los dedos, pero pues ahorita por la cuestión del video, pues no interfiere mucho en la lectura. Ok, entonces, ahí les pongo un ejemplo de cómo hacer alguna lectura. Si voy a medir resistencia, entonces debe de estar mi perilla seleccionando este símbolo omega, que indica la resistencia. Si yo voy a medir voltaje, entonces voy a medir voltaje en por ejemplo, de una pila. Voy a medir voltaje, entonces, y voy a estar aquí en voltaje de corriente continua. Como sé que esa pila anda alrededor de 9 volts, pues le pongo aquí en 20. Y voy a medir entonces voltaje. Igual es poco el voltaje y no hay tanto problema que yo hago contacto con las terminales. Quiere decir que aquí estoy conectando al revés. Si ya vieron ese negativo, invierto las puntas y efectivamente incluso aquí me dice la polaridad positivo con positivo, positivo con positivo. Bueno, entonces obedezco esa instrucción y ahí está mi lectura de 8.81 volts. ¿En qué tipo de energía es? Es corriente continua. Sí, así como lo mencionamos anteriormente. Podemos medir esta más pequeña, esta pila AAA, y bueno, pues aquí igual dice, aquí tiene positivo. No hay tanto problema si me equivoco, simplemente me va a marcar aquí el signo negativo. Entonces, positivo con positivo, ¿sí? Y tengo aquí 1.6 volts en corriente continua. Sí, ¿qué ejemplos les puedo poner para medir corriente alterna? Bueno, ahí está un poco más difícil. Bueno, vamos a medir el contacto de nuestras casas. A ver, entonces para esto voy a mover la perilla a este sector. Vean, aquí tengo entre esta rayita más larga y esta, ¿sí? Tengo voltaje, ¿sí? Sí, se lo señalo. Tengo voltaje en corriente alterna, es lo que yo quiero medir. Ya medí voltaje en corriente alterna. Ahora voy a medir voltaje en corriente esta es directa y esta sería alterna. Y entonces muevo mi perilla a corriente alterna. Sé que en nuestros contactos hay 120 volts a lo mucho en nuestros contactos y voy a ponerle aquí en 200. Bien, entonces aquí de mi extensión que está conectada al contacto del hogar, hacemos la medición. Y aquí tenemos entonces una lectura si se fijan, de 110.2 volts, pero es corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna no tiene polaridad, ojo, eso es algo muy importante. No importa si yo invierto las puntas, nomás que aquí sí debo tener más cuidado, porque si un toque de 120 volts sí me va a perjudicar, ¿no? Miren, aquí está 120 volts e invertí las puntas. Es con la finalidad de que tengamos pues estos conocimientos muy básicos de poder tener de que podamos ser competentes en expresarnos de una manera técnica y decir esto es corriente alterna, esta es corriente continua, dónde encontramos la corriente alterna, dónde la podemos utilizar, la corriente continua, dónde, ¿no? Entonces tenemos aquí una pequeña plática de los usos del multímetro. Sí, para medir la intensidad de corriente eléctrica necesito armar un circuito porque se conecta en serie. Sí, las conexiones que hice ahorita son en paralelo. Entonces, pues es la introducción a la electrodinámica y todavía no tenemos pues la confianza de elaborar algún circuito. Entonces, eso va a quedar ahí pendiente. Bien, entonces, pues tenemos distintas fuentes de energía, así como les comento, con las cuales pues debemos a veces
tener la confianza de interactuar con ellas, poder medir algunos voltajes, como por ejemplo, pues yo puedo medir el voltaje que me proporciona mi computadora, ¿sí? A ver, vean, aquí voy a conectarla. Sí, aquí conecto mi cable USB y puedo yo, pues, puedo, accionar, hacer alguna función, como aquí, si ven, tengo aquí el encendido de esta pequeña lamparita, ¿no? Ajá. Entonces, pues, aquí, pues, en otras palabras, tengo una fuente de energía porque mi computadora, pues, tiene una pila, ¿no? Puedo ocupar esa fuente de energía para otras finalidades, como pues el arranque de este pequeño motor, ¿sí? Y así, pues, muchas aplicaciones, ¿no? Sí, como el motor es grande, apenas se alcanza a mover, ¿sí? Bien, entonces pues ahí tenemos una entre tantas aplicaciones de las distintas fuentes de energía. Si les preguntara qué tipo de corriente eléctrica tengo aquí, alterna o directa, bueno, pues como es una pila, pues va a ser entonces corriente directa o continua. Entonces, pues, ¿qué más les puedo comentar acerca de esto? Bien, pues si tienen comentarios, si tienen dudas, con todo gusto se los contesto. Al final del video, en la parte inferior, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer incluso alguna retroalimentación, alguna opinión, con gusto la revisaré y pues consideraré el comentario pues para siempre a modo de una mejora continua. Pues eso sería todo y muchas gracias por su atención.